Tú también puedes pertenecer al grupo privado de nuestra comunidad, donde encontraremos puntos de entrada, proyectos nuevos, análisis fundamental, análisis técnico, noticias y más. Acelera tu proceso de desarrollo en las inversiones. La información está en la descripción del video. Las velas japonesas son una forma de entender el precio. Pues hay toda una historia atrás, pero las podemos entender en líneas o en otro tipo de gráficos. Pero para efectos de este estudio, vamos a hacer un repaso y vamos a entender a grosso modo lo que son las velas japonesas. Las velas japonesas es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta. Se interpretan según el contexto, no por sí solas, ¿ok? Hay teorías que te dicen que cuando ves un martillo invertido, pues ya es señal de que el precio va a caer. No, no es así. O cuando ves un martillo, o una vela doji sin decisión, entonces el precio va a caer o va a subir. No es así. Si nosotros estamos tocando este tema es para hacer un repaso breve y rápido del contexto de las velas japonesas. ¿Ok? Necesitamos interpretarlas en función del contexto, según la estructura donde se encuentra el precio. Ahora, las velas japonesas se tienen que interpretar en temporalidades altas. Cuando nosotros vemos las velas japonesas en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, tu análisis va a fallar porque vas a tener demasiado ruido. Una vela japonesa no es más que la cantidad de oferta y demanda que hay en un rango de tiempo. O sea, si tú ves una vela japonesa en 1 minuto, en 3 minutos o 5 minutos, quiere decir que agrupa todas las transacciones. Imagínate un libro contable, un gran Excel. Imagínate un libro contable a nivel mundial. Gente que compra, que vende, que compra, que vende. Un libro de apuntes en una vela japonesa. Entonces, si tú la ves en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, no te va a identificar lo que las ballenas están haciendo, lo que los grandes capitales están haciendo. Por eso necesitamos verlo en temporalidades más grandes. Luego, no determinan un patrón de entrada, que es lo que les comenté hace un momento, ¿no? Una vela determinada no significa que se va a comprar o se va a vender. Y se debe prestar atención en las zonas donde confluyen los niveles Fibonacci. Esto es súper importante. Las velas japonesas tienen esta estructura. Tienen una apertura, tienen un bajo, tienen el precio más alto que alcanzó en ese rango de tiempo y tienen un precio de cierre. Mientras que las velas bajistas tienen la apertura en la parte de arriba, como se ve acá, tiene un alto, tiene un nivel más bajo y luego tiene un precio de cierre. Una vela verde significa que ha habido más demanda que oferta, es decir, que han habido más compradores que vendedores. Y una vela roja significa que han habido más vendedores que compradores, ¿ok? Esto es solamente para efectos de entender cuál es la estructura de una vela japonesa. Ahora, hay varios tipos de velas y los vamos a repasar rápidamente, ¿ok? No significa que vamos a operar en función a la forma de una vela, ¿no? Pero vamos a entender, porque nos va a servir al momento de la lectura de los gráficos, algunos tipos de velas que hay. Por ejemplo, las velas doji muestran indecisión o equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Dependiendo de dónde se ubique, y esto lo he repetido anteriormente, dependiendo del contexto donde se ubique el precio, estas podrían indicar el agotamiento de la tendencia. Estos son algunos ejemplos. Cuando las velas se forman de este modo, es que han aperturado acá, han bajado mucho, luego han subido y han cerrado casi al nivel de la apertura. Entonces, pero esto quiere decir que ha habido mayor demanda, ¿cierto? Porque el precio bajó y luego hubieron zonas de compra acá que elevó el precio, y esto es al contrario, que el precio abrió, subió y luego bajó casi al mismo nivel de apertura. Esto significa que ha habido más fuerza en la oferta. Esas son conocidas como velas doji por la forma que tienen. Ahora, algunos otros ejemplos de velas doji, por ejemplo, es aquellas donde específicamente el precio abre, baja o sube y casi cierra en el punto donde aperturó. También son velas que debemos de considerar siempre porque pueden indicar un agotamiento de la tendencia. Y otras que son de acumulación o distribución, que son velas más pequeñas, de cuerpo pequeño,
que nos quieren decir que la tendencia se puede estar agotando o puede ser que haya una zona de acumulación, digamos, de mayor compra. Esto significa que el precio se está moviendo en rango. ¿Sí? Se mueve en rango durante temporadas de tiempo y pues forman este tipo de velas. Hay otro tipo de velas, por ejemplo, como la vela martillo, que es esta que vimos acá, que es muy conocida. La dirección potencial es hacia arriba según este gráfico, pero vamos a considerar nada más la forma de la vela. Luego ya vamos a ver, en la parte de las tendencias vamos a interpretar según el volumen, los Fibonacci. Vamos a interpretar si se puede leer como una dirección alcista en este caso. Y hay otro tipo de vela también, que es el martillo invertido, ¿no? Que tiene la misma formación, pero como le digo, vamos a verlo con más detenimiento en la parte de tendencias y en la parte de la estructura del precio. Luego hay una vela envolvente, que por ejemplo este sí a veces suele ser un patrón interesante porque ustedes ven que hay una tendencia bajista. Luego las velas van teniendo menor tamaño, es decir, que hay mucha menos gente que está vendiendo, empieza a haber más demanda y de pronto la siguiente vela envuelve la vela anterior. Entonces esto digamos que es como a tenerlo en cuenta, ¿no? Depende, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué forma se pueden interpretar este tipo de velas. Vamos a ver, por ejemplo, esto es el precio de Bitcoin. Entonces vemos nosotros que acá en esta zona hay una etapa de lateralización donde el precio se mantiene en un rango. Estos son rangos de precio, porque si ustedes ven, se mueve alrededor de los $47.000 contra los $48.000. Y imagínense ustedes una pelota, ¿no? Una pelota que va entre techo y piso, techo y piso, techo y piso. Rompe un poco ese techo y regresa. Esto es una falsa ruptura. Entonces regresa a la misma zona del piso y luego su continuación es alcista. Este patrón de acumulación, de ruptura de promedios y de tendencia lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que observemos ahorita es precisamente cómo las velas se interpretan en función al lugar donde se encuentren. Por ejemplo, yo les he mostrado algunas velas doji que están por acá, ¿cierto? Las velas doji significan o indecisión o acumulación o distribución. Ok, entonces si está en esa zona y me ha hecho un rango, significa dos cosas. Significa que el precio o puede subir o puede bajar, pero me va poniendo al tanto de lo que el precio puede estar haciendo. Ahora, acá por ejemplo vemos que hubo una ruptura del precio, del rango, perdón, acá hay un rango, hubo una ruptura del rango y posteriormente regresó al piso, testeó y acá hay un rechazo fuerte y sube hacia altos más altos, rompe el rango y empieza su tendencia alcista. Acá hay una vela doji o martillo, ¿no? Donde acá lo que dice el precio, llegué a la base, ok, hay compras, ¿sí? Acá hay otro promedio de precio y hay una vela envolvente y el precio llegó casi hasta los $55.000, $56.000. Entonces depende mucho de la interpretación donde se encuentre el precio en ese momento. Porque, por ejemplo, les doy otro ejemplo. A ver, acá, por ejemplo, podemos encontrar algunas velas martillo como estas, por ejemplo, ¿no? Pero no está en una base, o sea, no está en un soporte. Entonces, sí podría ser una buena zona de entrada, porque esta es una tendencia alcista. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá hay una vela indecisión, una vela doji, pero ¿cómo la interpreto? Si ya me rompió el rango, pues lo más probable es que sea una tendencia alcista. Acá, por ejemplo, podemos ver que esta es una vela doji. Si yo compré acá y luego hace un retroceso, es lo que yo les comentaba, ¿no? Hace un retroceso, pues yo no me debo asustar porque yo ya vi que está en una fase de acumulación, ha roto los promedios, se ha soportado en este piso, ha rechazado en este piso, es decir, que ha habido más demanda en esta zona, entonces lo más probable es que la tendencia sea alcista. Si yo compré acá y retrocedió un poco, pues no pasa nada, porque mi estrategia es compro en capas, compro, no sé, pues vamos a poner un monto. Tengo $100 que quiero comprar en Bitcoin, pues acá compro $20, ¿cierto? Retrocede, yo puedo esperar que retroceda hasta esta zona o que retroceda hasta acá, pero me hace un par de velas martillos, ¿ok? Me vuelve a acumular,
Entonces, ¿qué sucede? Puedo comprar pues, $40, ¿cierto? Porque ya me estoy dando cuenta que no está pasando la zona del promedio que rompió, entonces el precio siguió avanzando. Pero es interpretación de la estructura. Lo que manda es la estructura del precio.